Demet Özdemir rompe el silencio sobre Can Yaman y todo lo que se dice. Madre mía, vaya tela. Prepárense porque aquí viene el salseo del bueno. Demet Özdemir ha hablado, y no se ha guardado nada sobre Can Yaman. Ya saben, ese tema que nos trae de cabeza a todos. Se han dicho tantas cosas, tantas polémicas, tanto drama, que pensábamos que esto se iba a quedar así, en el limbo. Pero no, la señorita Özdemir ha decidido poner las cartas sobre la mesa, o al menos, una parte. Para ser honestos, cuando empezaron los rumores de que ella iba a hablar, me puse como loca. Quería saberlo todo. ¿Por qué? ¿Quién no ha estado pendiente de esa relación? Si es que cuando se separaron fue un bombazo. Y desde entonces, cuántas historias hemos escuchado. Que si él era muy celoso, que si ella no aguantaba su ritmo, que si el trabajo los separó y un montón de cosas. Pero la verdad de la verdad, solo la sabían ellos. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Demet se cansó de que se siguieran inventando cosas. Es normal, ¿no? Cuando tu vida privada se convierte en el pan de cada día de la prensa y de las redes sociales, llega un punto en el que dices basta ya. Y ella, parece ser, ha dicho basta. A ver, ¿qué ha dicho exactamente? Pues mira, no ha sido una declaración de guerra, eso está claro. No ha tirado piedras a su tejado, tampoco. Ha sido más bien una forma de poner un poco de orden en el caos. Ha insinuado que sí, que hubo cosas, que no todo fue un camino de rosas. Pero ojo. También ha dejado caer que hubo mucho malentendido, y que la prensa a veces se inventa unas historias que son de película. Y eso ya lo sabemos todos. A veces sacan de contexto una palabra, una mirada, y ya tienen la exclusiva del siglo. Lo que me llama la atención es que a pesar de que reconoce que no todo fue perfecto, también ha dicho cosas bonitas de Can. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si de verdad hubieran terminado fatal, si se hubieran tirado los trastos a la cabeza, probablemente no diría nada positivo. El hecho de que mencione que Can es una buena persona, que aprendieron mucho el uno del otro, me da a pensar que quizás las cosas no fueron tan terribles como muchos creían. Muchos dicen que Can Yaman tiene un carácter difícil, que es muy intenso. Y sí, se le ve un tipo con mucha energía, mucho desparpajo. Pero, ¿eso es malo? Yo no creo que sea malo ser intenso o tener mucha energía. Quizás simplemente chocaron dos personalidades fuertes. Y eso, en cualquier relación, pasa. No todo el mundo encaja a la primera, ¿me entendéis? Para mí la clave de lo que ha dicho Demet es que quiere pasar página. Quiere dejar claro que lo que pasó, pasó. Que aprendieron, que crecieron, y que ahora cada uno está en su camino. No ha dicho nada de volver, nada de arrepentimientos profundos. Ha sido más bien un lo que fue, y ahora a mirar hacia adelante. Y me parece una actitud súper madura, la verdad. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto a parejas de famosos que se separan y luego no paran de tirarse indirectas? ¿O que se vuelven a juntar a los 2 meses? Pues Demet no ha ido por ahí. Ha sido directa, pero sin herir. Ha sido honesta, pero sin ventilar trapos sucios. Y eso en este mundo de la farándula es casi un milagro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Se acabaron las especulaciones sobre si volverán o no? Yo creo que no del todo porque esto es YouTube, y a la gente le encanta el salseo. Pero sí que pone un freno a todas esas historias que se inventaban sobre broncas monumentales y reconciliaciones imposibles. Ella ha sido muy clara, no hay drama, solo historias pasadas. Y eso es lo que hay que creerse. Claro que hubo momentos difíciles, eso en cualquier relación es normal. Pero de ahí a decir que fue un infierno, hay un trecho. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha dicho toda la verdad o todavía hay algo más guardado? ¿Y pensáis que esto es el final definitivo de las polémicas de Can Yaman o solo una pausa para tomar aire?